Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a la Pontificia Universidad Javeriana, a la clausura de los actos conmemorativos de los 80 años de su Facultad de Teología, donde tendremos como lectio finalis el conversatorio entre el teólogo y filósofo jesuita Gerardo Remolina de la Compañía de Jesús y el biólogo y etólogo inglés Richard Dawkins, quienes debatirán alrededor de la premisa ¿Es Dios una ilusión? Para iniciar, se dirige a ustedes el padre Jorge Humberto Peláez Piedrahíta de la Compañía de Jesús, rector de la Pontificia Universidad Javeriana, quien hará la presentación del padre Gerardo Remolina Vargas de la Compañía de Jesús. Muy buenos días para todos los presentes. Padre Gerardo Remolina, de la Compañía de Jesús, profesor Richard Dawkins, señor embajador Peter Tiber, apreciados vicerrectores y secretario general, decanos, directivos, profesores y miembros de nuestra comunidad universitaria, invitados especiales, señoras y señores. Es muy grato para mí darles una cordial bienvenida a la Universidad Javeriana, sede escogida para iniciar el debate sobre ciencia, religión y fe que sostendrán el padre Gerardo Remolina y el profesor Richard Dawkins con base en una pregunta concreta. ¿Es Dios una ilusión? Es notoria la acogida que ha tenido la convocatoria de este evento, que se desarrollará sobre un tema que resulta de particular interés frente a los grandes avances logrados en ciencia y tecnología. Saludo de manera especial al señor embajador del Reino Unido, Dr. Peter Tiber, quien siempre ha dado muestras de especial deferencia con la Javeriana. De igual forma, presento nuestro saludo al profesor Dawkins, distinguido científico británico, académico y autor de renombre internacional, y le agradezco que haya viajado hasta Bogotá para estar hoy aquí con nosotros y poder participar en este extraordinario ejercicio académico. Esperamos que disfrute de su estadía en Colombia, un bello país, ubicado en un lugar del planeta donde abundan los recursos naturales y es muy alta la biodiversidad, tierra fértil para el realismo mágico que aquí echó raíces. Un lugar donde habitan millones de seres humanos que han enfrentado serias dificultades sin perder su alegría y la esperanza en un mundo mejor y que hoy luchan, como lo han hecho siempre, por alcanzar mejores condiciones de vida y convivencia, superando la violencia fratricida y promoviendo la reconciliación. Este también es el propósito de la Universidad Javeriana, una institución que en 1623, hace ya casi 4 siglos, establecieron los jesuitas en la entonces capital del nuevo Reino de Granada y que desde entonces ha contribuido al desarrollo nacional. Me corresponde a mí hacer la presentación del padre Remolina. La del profesor Dawkins la hará enseguida el señor embajador. Cumplo este encargo con inmenso gusto, pues el padre Remolina, destacado sacerdote jesuita y reconocido académico colombiano, es figura sobresaliente y muy estimada en la Iglesia y en el mundo universitario. Nacido en Piedecuesta, Santander, no lejos de la frontera con Venezuela, ingresó muy joven a la Compañía de Jesús
y realizó sus estudios de humanidades clásicas griegas y latinas en las casas de formación de los jesuitas y los de filosofía en la Javeriana. Posteriormente obtuvo los grados de magíster en teología y de doctor en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Debemos destacar que su disertación doctoral, Karl Jaspers en el diálogo de la fe, mereció ser publicada por la editorial Gredos de Madrid en la colección Biblioteca Hispánica de Filosofía. De igual manera, la editorial Sígueme de Salamanca ha hecho ya varias ediciones de su traducción de la obra Método en Teología de Bernard Lonergan. El padre Remolina fue rector del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, superior provincial de los jesuitas en Colombia y como tal, vicegran canciller de nuestra universidad. Se vinculó como profesor a su alma mater en 1969, siendo profesor titular en la Facultad de Filosofía y decano académico de esta facultad. Rector de la Javeriana de 1998 a 2007, fue vicepresidente para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Universidades Católicas, FIUC, y miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. En nuestro claustro también ocupó el cargo de director del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas. Entre sus últimas obras se encuentra el libro Los Fundamentos de una Ilusión, Dios y la Religión, ilusión o realidad, un trabajo de divulgación, como él mismo lo anotó, que pretende facilitarle a la persona que en algún momento de su vida se ha interesado en estos temas, su contacto con autores clásicos y contemporáneos, para que decida libre y responsablemente su actitud personal ante el tema de Dios y de la religión. Los datos anteriores son esenciales para repasar la brillante trayectoria del padre Remolina, un hombre sabio y humilde, que además, a lo largo de su vida intelectual, se ha caracterizado por su apertura de pensamiento y su actitud dialógica, demostradas en los cursos y seminarios dictados en la Facultad de Filosofía, así como en sus demás actividades universitarias. Para él, el diálogo no es la confrontación ideológica, es esencial en la búsqueda conjunta de la verdad y constituye un compromiso ético. Ahora bien, es pertinente anotar que en el diálogo que tendremos el gusto de presenciar a continuación, el padre Remolina no será vocero de ninguna institución, ni de la Iglesia Católica, ni de la Compañía de Jesús, ni de la Universidad Javeriana, ni de ninguna de nuestras facultades académicas. Expondrá su pensamiento personal, formado desde luego en dichas instituciones religiosas e intelectuales. Finalmente, permítanme hacer una breve consideración acerca de este encuentro, porque considero de la mayor importancia resaltar el valor que para una universidad como la nuestra tiene el debate, porque esto es lo propio de un centro de educación superior: plantear preguntas, promover el diálogo y permitir el debate en medio de la diversidad de las ideas y el pluralismo de los argumentos, siempre con respeto y rigor, sin dogmatismos ni fundamentalismos. Es la forma de abrir caminos para el desarrollo del conocimiento y la cultura. Este es el contexto del diálogo entre fe cristiana y cultura
y entre fe cristiana y vida que buscamos en la Javeriana, una universidad que profesa su compromiso irrestricto con la verdad y por lo mismo descarta la posibilidad de una oposición real entre la fe y la ciencia. Planteamientos consignados en nuestros estatutos. Estos principios se reflejan en el impulso especial que damos al quehacer interdisciplinario, que hoy en día es un imperativo en el mundo universitario. Solo así, con el concurso de todas las áreas del saber, apoyados en las potencialidades y recursos del ser humano, la universidad podrá cumplir cabalmente su misión y contribuir significativamente al progreso de la humanidad. Bienvenidos y muchas gracias. Enseguida, palabras del señor embajador británico en Colombia, Dr. Peter Tiber, quien hará a su vez la presentación del profesor Richard Dawkins. Padre Remolina, Profesor Dawkins, señor rector, señoras y señores, muy buenos días. As this is a bilingual debate, I have been asked to speak in English and will do so. And I have been asked to introduce Professor Richard Dawkins, and it is a great honor and a pleasure to do so. A geneticist, evolutionary biologist, and expert in animal behavior, Professor Dawkins is one of the UK's and the world's most famous scientists. He studied at the University of Oxford before becoming assistant professor of zoology at the University of California, Berkeley. He then returned to Oxford to lecture in zoology from 1970. In 1995, he was named the Charles Simonyi Professor of Public Understanding of Science at Oxford University. He has very many scientific achievements and awards. Among them, he has been awarded the Michael Faraday Award, the International Cosmos Prize, and the Nuremberg Prize for Science in the Public Interest. In 2001, he was named a Fellow of the Royal Society, the oldest national scientific society in the world. But he is also a Fellow of the Royal Society of Literature, a testament to his impressive literary career. Among his very well-known books are The Selfish Gene, The Blind Watchmaker, Climbing Mount Improbable, The God Delusion, and even a book which distills his ideas for children called The Magic of Reality. When Professor Dawkins first published The Scientific Gene, the New York Times gave a very famous review, which I think made it onto the cover of several editions. The review simply said, "The sort of popular science writing which makes the reader feel like a genius." And I hope this morning, as we listen to the debate, we will all at the end of it feel a little like geniuses. Professor Dawkins has dedicated his career to arguing for evolution, rehabilitating it, reinforcing it, extending it, so that many of its tenets now underpin other areas of science. Within the scientific community, he is perhaps best known for reformulating Charles Darwin's theory of natural selection to focus on the role of genes. More widely, he has worked to expand public understanding of science and particularly of evolution through his research, his writing, and his foundation, the Richard Dawkins Foundation for Reason and Science.
This year, the Royal Society ran a public poll to find the most inspiring science book of all time. And it was Professor Dawkins' first book, published in 1976, The Selfish Gene, which came top. Charles Darwin's classic 1859 text On the Origin of Species only took third place. So if Professor Dawkins will excuse me for saying so, he has eclipsed his mentor and hero, at least in this regard. Finally, before I leave the stage, I would just like to underline the UK's commitment to science in Colombia. I'm very proud to say that the UK is Colombia's main partner on scientific collaboration. Through this scientific collaboration, we help generate socio-economic growth and contribute to the UN's Sustainable Development Goals. We do this through two main tools, the Newton Fund and the Global Challenges Research Fund, which encourage collaboration and scientific research between Colombian and UK institutions and individuals. In total, we have invested nearly £15 million in Colombia since 2014. So I think it's entirely appropriate that I, representing the embassy in the UK, am here today to introduce Professor Dawkins, and we all look forward to a very interesting and stimulating debate. Thank you very much. Para continuar con este encuentro entre uno de los pensadores más reconocidos dentro de la Compañía de Jesús y uno de los científicos más controversiales en el debate público contemporáneo sobre ciencia y religión, los dejo con el señor Rafael Eduardo Orozco Mariño, quien será el moderador. Muchas gracias. El moderador en este caso simplemente es un semáforo, es decir, da la palabra. Les explicamos la mecánica. Cada una de las personas invitadas, el profesor Dawkins y el padre Molina, van a presentar sus planteamientos sobre el tema del debate. ¿Es Dios una ilusión? Una vez que ellos presenten sus planteamientos, tenemos unas preguntas que han salido de un grupo de expertos, tanto creacionistas como evolucionistas, que han producido una serie de preguntas. Preguntas que creemos reflejan las preguntas que ustedes quieren hacer. En algún momento el profesor Dawkins le hará una pregunta al padre Molina y el padre Molina probablemente le hará una pregunta al profesor Dawkins. Y al final, el periódico El Tiempo, seguramente ustedes lo leyeron, hizo un concurso nacional preguntándole a la gente qué le preguntarían al profesor Dawkins, qué le preguntarían al padre Molina. Ellos, con un equipo de expertos, nos trajeron hace unos pocos minutos las preguntas que ganaron los premios. En consecuencia, empezamos con la lectura de la ponencia del padre Gerardo Remolina. ¿Es Dios una ilusión? Un cordial saludo a todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia en este acto tan representativo para la Universidad Javeriana y para la ciencia en general. ¿De qué Dios estamos hablando? ¿Y de qué ilusión estamos hablando? Dios no es un nombre propio, es un nombre común. Su significado no tiene un contenido único, sino contenidos múltiples y casi infinitamente variados. A lo largo de la historia humana ha habido innumerables dioses. Por eso, al hablar de Dios o dialogar en torno a su existencia, debemos preguntarnos siempre, ¿de qué Dios estamos hablando? Personalmente, en este conversatorio, quisiera hablar de mi concepción personal de Dios, que espero sea conforme con la concepción cristiana, sin que por ello pretenda hacerme vocero de ella.
Voy a hablar del Dios desconocido al que se refirió el apóstol Pablo dirigiéndose a los atenienses. Desconocido quizás también hoy para la mayoría de los hombres y mujeres, y sobre todo desfigurado por sus imágenes y concepciones. De ese Dios que en el Areópago el apóstol quiso anunciar a los atenienses, cultores del conocimiento, de la ciencia y de la filosofía, al constatar que eran también profundamente religiosos, pues eran muchos los lugares que tenían para celebrar sus cultos. El Dios desconocido, del que les habló Pablo, aunque como él mismo decía, lo buscamos a tientas, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Él es quien nos da a todos la vida y el aire y las demás cosas. Si queremos traducir estas palabras en lenguaje filosófico propio de los griegos y quizás más entendible a nuestros intelectuales contemporáneos, Dios es el ser que todo lo envuelve y lo penetra. El ser infinitamente inmanente e infinitamente trascendente, porque todo lo que existe es ser, pero nada de lo que existe agota el ser. Al hablar del ser, uno de los filósofos más representativos del siglo pasado lo llama el omniabarcante, el que lo abraza todo por fuera y lo penetra todo aferrándolo por dentro. Haciendo una comparación personal y consciente de que toda comparación es deficiente, toda la realidad es como una esponja en medio del mar. El mar la envuelve toda por fuera y la penetra, la aferra por dentro. A ese ser, al ser supremo, infinitamente inmanente e infinitamente trascendente, fuente y origen de todo lo demás, es a lo que me refiero al hablar de Dios. Según la narración bíblica del Éxodo, Moisés le preguntó: cuando me pregunten tu nombre, ¿qué les diré? Y Dios contestó: yo soy el que soy. Y también les dirás: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, el que no solo se ha dado a conocer a través de la naturaleza, de las cosas bellas que admiramos en la naturaleza, sino que desde su interioridad se ha autocomunicado gradualmente a personas concretas y posteriormente de modo excepcional a Jesucristo. El único Dios en el cual creo y con relación a los cuales a todos los demás soy ateo, el único Dios en que yo creo y del cual hablo es el Dios de Jesucristo. Él es la clave para leer su autocomunicación gradual y pedagógica a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿De qué ilusión estamos hablando? Como la palabra Dios, también el término ilusión tiene muy diversos significados. Puede designar una representación puramente subjetiva, una combinación de imágenes o de conceptos de algo inexistente que se asume como real. La ilusión, del latín illusio, puede significar un juego de la mente,
un engaño o una burla fabricada por nuestra subjetividad, un mecanismo de defensa, un espejismo o una alucinación. Pero la ilusión puede ser también objetiva, significar un anhelo, una aspiración, una esperanza de alcanzar algo posible y realizable, algo que existe pero que todavía no poseemos ni conocemos del todo. Puede significar también lo que Kant llamó la ilusión trascendental, el ideal de la razón pura, que es lo que teórica y prácticamente hace posible todo lo demás. O sea, es su condición de posibilidad, la condición de posibilidad de todo lo existente. Sin embargo, Kant la califica de ilusión porque su realidad no ha pasado como un objeto por el uso empírico de los sentidos, ni tiene en cuenta los límites del entendimiento. Su sede es la pura razón, es una idea para él. Sin embargo, mi ser y el ser de todo lo demás no es una ilusión, no es un como si, no es una mera apariencia, como lo han sostenido algunos filósofos idealistas o agnósticos. La realidad, lo objetivo es ser. Pero a su fundamento, al ser, fuente y origen de todo lo demás, no podemos traerlo al laboratorio para examinarlo como un objeto más, como hago con una célula o una bacteria. El ser está presente en ellos, está presente en todo lo existente, es inmanente, pero trasciende, está más allá de todos los seres. Es en ese Dios en el que yo creo. Muchas gracias, Padre Remolina. Acaban ustedes de escuchar la ponencia del Padre Molina sobre el título de este debate, ¿es Dios una ilusión? Ahora vamos a escuchar las palabras, la ponencia del profesor Richard Dawkins sobre la misma pregunta, ¿es Dios una ilusión? Rector, Your Excellency, Su Excelencia, muchísimas gracias. Me complace muchísimo estar aquí en Colombia y especialmente me siento honrado al ser invitado a discutir con un distinguido teólogo como el Padre Remolina. Debo comenzar mi afirmación o mi declaración con lo mismo que él dijo, de qué Dios estamos hablando. Este es un país en su mayoría cristiano, de la variedad católica de la cristiandad. Entonces, cuando la gente habla de Dios, aquí se refieren a Yahvé, el Dios tribal de los judíos, adoptado por los cristianos. En el IV siglo antes de Cristo, después de Cristo, bajo la influencia del emperador Constantino, que era un convertido, la cristiandad fue adoptada por el Imperio Romano. Y es por esto que la cristiandad jugó un papel tan importante en la historia del mundo. Fue un accidente histórico. El mismo Dios judío, bajo el nombre de Alá, fue luego adoptado por los musulmanes. Esas tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, se conocen colectivamente como las religiones de Abraham por el patriarca mítico Abraham, que se conoce como el padre fundador de la religión judía. Pero miles de otros dioses han sido adorados alrededor del mundo y durante varios siglos. Los vikingos creían en Wotan, Thor, Thrud, Snotra, Frigg y muchísimos otros dioses. Los griegos antiguos tenían a Zeus, Apolo, Atena, Poseidón, Dionisios, Afrodita, Hermes y muchos otros. Y luego está Baal, Mitras, Horus y los muchos dioses del Egipto antiguo. Los de la India también tienen millones de dioses.
Es una apuesta segura que todos en esta audiencia son ateos con respecto a los dioses, por ejemplo, nórdicos o de los dioses griegos y los equivalentes romanos, Baal, Mitras, los dioses del antiguo Egipto. Ustedes son todos ateos con respecto a los varios dioses del sol de las diferentes tribus africanas, la diosa del sol, de las tribus aborígenes de Australia. Todos son ateos con respecto a los cientos y cientos de dioses del cielo, del río, del mar, del sol, de la luna, del clima, del fuego, del desierto, del bosque. Algunos de nosotros solamente es un Dios más allá. Le agregamos a Yahvé, además, a la larga lista de dioses en que no creemos. La única razón por la cual ustedes creen en el Dios cristiano en contraposición a los otros es porque fueron criados en un hogar cristiano. Si hubiesen sido criados en la antigua Grecia, le estarían rezando a Apolo. Si hubiesen sido criados en Babilonia, le rezarían a Marduk. Y si fuese en Noruega antigua, estarían adorando a Thor y a Wotan. Si me permiten un poquito de sarcasmo, uno podría decir, ¿no es increíble que casi que todos a través de la historia han creído en el mismo Dios de sus padres? Y qué coincidencia tan increíble, siempre resulta ser el correcto, el Dios correcto. Pero también podrían decir, olvidémonos de todos los nombres que han dado a Dios. En lo que ustedes creen es en algo más profundo, y lo hemos oído de alguna manera explicado por el padre Remolina hace unos minutos. Debe haber algo más que el mundo material, algún creador supernatural responsable del universo y su orden, un diseñador inteligente que diseñó las leyes de la física y las constantes físicas fundamentales de tal forma que eventualmente en la plenitud del tiempo, la evolución seguiría andando y eventualmente le daría lugar a las plantas, los animales sensibles que llamamos humanos. Dios es un matemático cósmico, un físico divino. Tal vez ustedes son un panteísta que usa el nombre de Dios para la naturaleza en sí o para las leyes de la naturaleza, para la base de todos los seres. Tal vez ustedes son como Einstein, tal vez utilizan la palabra Dios para representar aquello que todavía no entendemos. Cuando Einstein dijo, Dios no juega los dados, era su manera de negar algunas implicaciones aparentes del principio de indeterminación de Heisenberg. Cuando Einstein dijo, ¿tenía Dios alternativa al crear el universo? Él se refería a, ¿será que hay más de una forma en la que debe ser el universo? Esa es una pregunta profundamente interesante e importante. Pero el hecho de que Einstein utilizó el lenguaje de Dios para expresarlo no significa que él creía en un Dios personal. Por el contrario, él sentía que la idea era indignantemente despreciable. Decía, desde luego fue una mentira lo que usted leyó sobre mis convicciones religiosas, una mentira que se repite sistemáticamente. Yo no creo en un Dios personal, nunca lo he negado, y lo he expresado claramente. Si algo hay en mí que puedo llamar religión, entonces es esa admiración infinita por la estructura del mundo, hasta ahora como la ciencia lo puede revelar. Y termino ahí con la cita de Einstein. Uno puede utilizar el lenguaje de Dios de la forma que lo hace Einstein, pero fíjense las millas de distancia de la que está el Dios de Einstein, de ese tipo de Dios que contesta nuestras plegarias, perdona nuestros pecados, alivia a los enfermos, hace milagros. ¿Qué tan diferente, de hecho, de lo que los católicos romanos creían? Sospecho que hay una gran disparidad entre lo que los teólogos sofisticados se dicen entre sí y lo que dicen a sus congregaciones más ingenuas. Por ejemplo, sospecho que el padre Remolina no cree en realidad en que el Dios convirtió el agua en vino, o que resucitó a Lázaro de los muertos, o que la Virgen María era virgen. Pero probablemente no lo dice si estuviese, digamos, dando un sermón en una gran congregación en la iglesia. Todo sacerdote educado sabe que Adán y Eva nunca existieron y que nunca cometieron el pecado original. Sin embargo, hablan sobre el pecado original e inclusive mencionan a Adán en algún tipo de sentido simbólico. Adán en algún tipo de sentido poético
quiere representar toda la humanidad. Como científico yo prefiero ser directo y bien literal en mi mente. Creo que fue San Pablo el que dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Yo creo que la pregunta de la existencia de Dios es, de hecho, una pregunta científica. Y aquí sospecho que el padre Molina puede estar en desacuerdo conmigo. Creo que es o cierto o falso que una inteligencia supernatural creó el universo. Y creo que tengo más en común aquí con la congregación ingenua sentada en el banco de la iglesia que con el teólogo sofisticado. Damos respuestas opuestas, pero ambos nos referimos a la misma cosa con la pregunta. Sospecho que el teólogo sofisticado no estaría de acuerdo con lo que es la pregunta. Un universo con un creador supernatural inspeccionándolo todo, con un tipo diferente de universo del que está uno fuera. La pregunta de la existencia de Dios es una pregunta científica. ¿Será que Dios hizo milagros o no? Pregunta científica. ¿Jesús resucitó después de 3 días a la persona que murió? Pregunta científica. En casos extremos, el teólogo sofisticado puede llegar a decir algo como esto: no importa si Jesús realmente fue nacido de una virgen o resucitó entre los muertos. Esa no es una pregunta importante. Lo que importa es su significado simbólico. No importa si realmente y literalmente hay una mente, un alma inmortal que sobrevive la muerte. Todo eso está bien, pero sospecho que los teólogos sofisticados saben que si fuese a salir y honestamente abandonar todos los milagros, todo el confort de la creencia literal en el cielo, todas las rezos a un Dios personal, etcétera, perderían su congregación. Sospecho que el Dios de los teólogos sofisticados sería llamado por sus congregaciones en las iglesias como una ilusión. Muchas gracias. Muy bien, cada uno de ellos ha hecho su planteamiento y vamos a iniciar con las preguntas acerca del tema. La primera pregunta se la vamos a formular al padre Remolina. De acuerdo con sus conocimientos, padre, ¿cuántos años tiene el universo, la Tierra y el hombre de existir? Esta es una pregunta especialmente para el profesor Dawkins, pero de todas maneras, teniendo en cuenta lo que ha sido mi cultura general, podría decir que según los astrónomos, los astrofísicos y los arqueólogos de hoy, la edad del universo comprende entre 13.761 millones y 14.000 millones de años. Y la Tierra, según los geólogos y geofísicos también, estaría en una edad de 4.470 millones o alrededor de 5.000 millones de años. Y la edad del hombre, según también los investigadores, ha comenzado a evolucionar hace cerca de 2.500.000 años, la evolución del género Homo. De tal manera que el hombre heidelbergensis, que se llama por los antropólogos, tendría 1.750.000 años. Es el hombre hábil, el que pudo realizar algunos instrumentos, etc. Y los neandertales tendrían 500.000 años, porque resistieron a la última glaciación. Finalmente, el Homo sapiens, diríamos nosotros de alguna manera, tendríamos 400.000 años. Y nos distinguimos especialmente por la capacidad de inventar, de aprender,
de utilizar estructuras lingüísticas complejas, sintácticas, utilizar pensamiento lógico, matemático, crear música, crear ciencia, crear tecnología. Estos hechos, estas edades, nos plantean en primer lugar una afirmación. El universo comenzó, tuvo un principio. Pero la pregunta filosófica va más allá. ¿Cuál es el origen de eso? Porque antes de los 13.000 o 14.000 millones de años no existía el ser y ahora existe. ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál fue su fuente de donde brotó? Esa sería la pregunta que quedaría después de escuchar esto de las edades del universo, de la Tierra y del hombre. Muchas gracias, padre. La misma pregunta para usted, profesor Dawkins. Según sus conocimientos, ¿cuántos años cree usted que tiene el universo, la Tierra y el hombre de existir? No tengo nada que agregar a lo que el padre Remolina acaba de decir. Sus cifras están perfectamente correctas, así que solo voy a mencionar dos cosas más. Lo primero, a pesar de que él, como teólogo sofisticado, sabe correctamente cuál es la edad del universo y del mundo, la misma información no se ha filtrado a todos los religiosos en el mundo islámico, en el mundo cristiano. En Estados Unidos, por ejemplo, casi el 40% de la población, de acuerdo con las encuestas, cree que la humanidad y el mundo iniciaron hace menos de 10.000 años, lo cual pues es una gran imprecisión. Es equivalente a creer que el continente norteamericano, el ancho es de 8 metros. Es así la escala del error. Entonces, estoy seguro de que nadie aquí cree eso. Sin embargo, es cierto que hay una gran cantidad de personas inspiradas religiosamente que se ven influenciados y creen en esto que no tiene sentido. Ahora, el padre Remolina, al final de sus comentarios, habló del profundo misterio del origen de todas las cosas. ¿Qué fue lo que sucedió entre hace 13 y 14 millones de años? Nadie lo sabe. Los físicos están trabajando en esto. Es una pregunta profundamente difícil y no creo que se pueda postular ningún tipo de creador, porque nos queda la pregunta de si el creador, ¿de dónde vino? Desde luego es un gran misterio, algo en lo que todavía se está trabajando y no se ha resuelto. El origen de la vida también es un misterio, pero es un profundo menos misterioso y está entre 3.5 y 4 millones de años. Los fósiles más antiguos que tenemos son de 3.5 mil millones de años de antigüedad. Tal vez hace más de 4.000 millones de años empezó la vida. Una vez la selección natural y la evolución comenzó, entonces conocemos el tipo de cosas que sucedieron. La evolución de la vida hoy en día ya es un misterio menor. El origen del cosmos sigue siendo un gran misterio en el que siguen trabajando los físicos. Gracias, profesor Dawkins. Yo también hice la pregunta cuando me pasaron el cuestionario, ¿por qué hacen esa pregunta? Ellos me explicaron que había un fundamentalista en la mesa diciendo que teníamos 10.000 años. Entonces llegaron al acuerdo de que le preguntaran a cada uno de ellos. Ustedes se pueden dar cuenta que en ese punto quizás ambos están de acuerdo. Segunda pregunta. Padre Remolina, ¿la Biblia es un libro científico escrito de una forma poética? Le recuerdo el pasaje bíblico del Génesis: y al instante hubo luz. ¿Esa luz al instante podría ser el Big Bang? Bueno, primero, la palabra Biblia significa libros. Es el plural de una palabra griega, biblion, que es libro. Entonces Biblia son libros. Y podríamos decir en otra forma que la Biblia es una biblioteca, una pequeña biblioteca que contiene una serie de libros.
Y ahí hay una gran diversidad de libros. Hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros sapienciales, hay libros legislativos, hay libros de oraciones, hay libros doctrinales, alegóricos, hay libros históricos. Lo único que no hay en la Biblia son libros científicos. La Biblia no es ningún libro científico, ni podemos aprender ciencia en la Biblia. Entonces, además de eso, estos libros, entonces cuando vamos a leer la Biblia no vayamos a buscar nada científico. ¿Qué podemos buscar en la Biblia? En la Biblia podemos buscar la historia de una serie de experiencias espirituales, humanas, de búsqueda, de logros, de fracasos. Eso es lo que podemos buscar en la Biblia. Es un libro profundamente humano. Y los autores de la Biblia son autores muy diversos, tanto en tiempos como en formas de expresarse. Hay libros de la Biblia que son compuestos a lo largo de miles de años por diversos autores. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es el tipo de estilos literarios que tiene la Biblia, cuándo fueron escritos, cuál fue el significado que quisieron dar a esas expresiones. En la Biblia no hay ciencia, pero sí hay ciencias bíblicas, es decir, es necesario estudiar científicamente la Biblia. Esto quiere decir que es necesario que haya una exégesis de las expresiones de la Biblia, de tal manera que se comprenda exactamente dentro del ambiente cultural, dentro del ambiente del conocimiento que había en ese momento, qué fue lo que se quiso decir. Y a partir de eso que se quiso decir, es necesario que haya una hermenéutica, es decir, una ciencia que trate de interpretar de la manera más exacta posible cuál es el significado del mensaje que se tradujo, que se transmite a través de la Biblia. Entonces, resumiendo, en la Biblia no hay ciencia. En la Biblia lo que hay son experiencias humanas y religiosas que se transmiten en diversas formas de estilos literarios y corresponden a tiempos muy diversos. Por eso no podemos igualar uno de los libros, como es el libro del Génesis, a uno de los libros del Nuevo Testamento, por ejemplo. Son cosas muy distintas. Y finalmente es necesario interpretar de una manera lo más exacta posible esta expresión a la cual tú acabas de hacer alusión, ¿sí? Entonces, no veamos tampoco ahí esa posibilidad de que cuando se produjo esto fue el Big Bang. Sobre el Big Bang podemos quizás hablar un poco más tarde, pero de todas maneras lo que encontramos ahí en esas narraciones del Génesis no es ciencia, sino son mitos. Sobre los mitos también creo que hay varias preguntas al respecto y vamos a tratar de responderlas en la mejor manera posible posteriormente. Muchas gracias, padre. Siguiente pregunta para el profesor Dawkins. Desde su óptica científica, profesor Dawkins, ¿cómo leyó usted la Biblia? ¿Qué conceptos tiene, por ejemplo, de libros como la Torá, el Corán y los libros de la Biblia? Como lo dijo el padre Remolina, la Biblia es una biblioteca de libros, una colección de libros, y los particulares que se incluyeron en la Biblia, el canon, que fue una decisión arbitraria, al igual que otros libros que fueron excluidos, que generaron una controversia en el inicio de la Iglesia sobre qué libros debían incluirse en el canon y cuáles no. Pero como fueron incluidos, pues como que se han fosilizado y se han convertido en un estado sagrado. Como él lo dice, la Biblia
no es un trabajo de ciencia, pero nuevamente tengo que decir que desafortunadamente hay muchas personas en el mundo que lo piensan. Enormes números de personas en Estados Unidos y el mundo islámico sí creen que es un trabajo de ciencia, y creo que es responsabilidad de los teólogos sofisticados como el padre Remolina que los desilusionen y les digan enfáticamente, como él lo acaba de decir, que la Biblia no es un trabajo de ciencia. Demasiadas personas en el mundo creen que es un trabajo de ciencia. Y también, de hecho, tampoco es un trabajo de historia. Hay muy poca evidencia histórica objetiva de cualquiera de esos eventos históricos, de que cualquiera de ellos hayan tenido lugar. Como lo dice él, es en su mayor parte un mito. No hay evidencia de que Abraham haya existido o que David es un poco más reciente esta creencia. Por favor, no lean la Biblia como un trabajo de moralidad, tampoco. Yo creo que si ustedes leen el Antiguo Testamento estarán de acuerdo conmigo en que como trabajo de ficción, que es lo que creo que es Dios, es la personalidad más poco complaciente, es una persona bastante dura. Lean la Biblia, como lo dijo alguno de mis colegas, la mejor cura para ser religioso es leer la Biblia. Es, sin embargo, un trabajo de la literatura. No sé cómo serán las bellas traducciones de la Biblia al español, pero la versión en inglés del rey James es un hermoso libro de literatura inglesa, es el lenguaje de Shakespeare de la época contemporánea, así que creo que no es accidente que tanto de la literatura inglesa contenga alusiones y referencias a la Biblia. Uno no puede entender la literatura inglesa a menos que conozca la versión del rey James. Entonces, es literariamente importante y también es históricamente importante que los niños se familiaricen con la Biblia, porque desde luego la religión ha jugado un papel importantísimo en la historia mundial, en la historia de Europa. Entonces estoy a favor de la educación bíblica, pero no que le enseñen a los niños que la Biblia sea la verdad literal. Y creo que el padre Remolina está de acuerdo conmigo en esto. Muchas gracias, profesor Dawkins. Siguiente pregunta, padre Remolina, aunque creo que ya la contestó, pero tengo que hacérsela. Según las creencias judía, cristiana y musulmana, y así está registrado en la Torá, la Biblia y el Corán, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, hombre y mujer, que poblaron la tierra y que fueron puestos en el Edén, probablemente Etiopía, después de ser creados por Dios. ¿Usted considera que ese relato es una alegoría, una fábula, una leyenda con significado simbólico para transmitir una enseñanza, o Adán y Eva es un hecho real? Bueno, ante todo yo diría que Adán y Eva es un mito. Pero quisiera hacer una distinción muy clara entre lo que es un mito, lo que es una fábula, lo que es una leyenda. El mito, más que un relato imaginario y fabuloso, es una estructura de pensamiento. Una estructura de pensamiento del ser humano cuando se enfrenta a grandes problemas e interrogantes acerca del universo y acerca de sí mismo. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo surgieron las cosas? Son las preguntas que el mito pretende no explicar. Ahí una vez más no se trata de explicar nada a través del mito. Se trata de asumir una actitud de vida frente a esos interrogantes. Asumir una actitud de vida ante el interrogante de ¿para qué estoy yo aquí? Y entonces armo un símbolo complejo. Los mitos son una colección en ese sentido de símbolos, es decir,
de expresiones que pretenden manifestar algo que nos es muy difícil conocer de una manera precisa como lo hace la ciencia. Entonces el mito no pretende explicar nada, sino asumir una actitud de vida frente a esos interrogantes. Hay mitos literarios, de acuerdo con el lenguaje que se utilice. Hay mitos religiosos, de acuerdo con el lenguaje también que se utilice. Y como reconoce, por ejemplo, el autor del bellísimo libro Cosmos, Carl Sagan, hay mitos científicos también. Cuando se expresan ciertos asuntos, ciertos problemas que no han sido todavía probados científicamente, pero se expresan en formas, en lenguaje científico. Voy a decir una cosa muy arriesgada aquí delante del profesor. El Big Bang es un mito científico, se expresa en términos científicos. El Centro de Investigación Europeo de Nuclear está haciendo un esfuerzo por reproducir el Big Bang. Y yo personalmente creo que lo va a realizar, lo va a hacer. Pero al comienzo es simplemente una intuición, por decirlo así, una especie de hipótesis que se expresa de una manera científica. Y llega un momento en el cual deja de ser un mito y comienza a ser una realidad científica. Entonces, los mitos son extratemporales. Fue en el principio de los tiempos. ¿Cuándo fue el principio de los tiempos? En cambio, una leyenda se refiere a hechos reales o supuestos acaecidos en el tiempo. Las leyendas son acaecidas en el tiempo de acuerdo con la expresión literaria, a los cuales se les ha ido añadiendo elementos imaginativos, fantásticos, etcétera, generalmente folclóricos. Entonces se arma una leyenda. Y nosotros vivimos armando leyendas de un personaje, de un gran artista, de un gran escritor, etcétera. Entonces comenzamos a aumentar hechos ficticios o reales. ¿Para qué? Para exaltar sus cualidades. Entonces una cosa es un mito, otra cosa es una leyenda y otra cosa es una fábula. La fábula es una composición literaria, generalmente breve, en donde los personajes principales son animales o cosas a los cuales se les dan características humanas. Para poner un ejemplo muy sencillo, la serpiente del paraíso terrenal es un animal a la cual se le da características humanas porque puede hablar y puede convencer a la... O las famosas fábulas que conocemos de Esopo en la literatura. Aquí también tenemos nosotros muchas fábulas, el hijo de Rana, Rin Renacuajo, etcétera, ¿verdad? Y las fábulas tienen una finalidad que es una finalidad de tipo didáctico, sacar una moraleja. Entonces, volviendo a la primera pregunta, Adán y Eva son realidad o son un mito, son un mito. Es un mito que pretende no expresar una realidad como fue, una realidad científica, ni mucho menos. Pero sí la inquietud de la pregunta de dónde venimos y cómo fuimos los primeros seres humanos. Finalmente, la alegoría, que también tenemos en la Biblia muchas alegorías, es una comparación que pretende hacer inteligible, de alguna manera comprensible, una realidad más o menos abstracta. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la boca de Jesús, tenemos la alegoría famosa de la vid. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Es una alegoría, es una comparación literaria que nos hace comprender mejor cómo sería la unión con Él a través de nuestra vida. Muchas gracias, Padre.
Siguiente pregunta, profesor. La Australopithecus afarensis, como la llaman los paleontólogos que la encontraron en Etiopía, Lucy, de 3.2 millones de años, podría ser en sentido alegórico del que se refiere el padre Molina una idea de la Eva de la Biblia. Probablemente muchas personas no saben por qué se llama Lucy. Sería interesante saberlo con sus palabras. Lucy is one particular fossil that was, Es un fósil particular que lo encontró Johansen hace como 3 millones de años de antigüedad. También Australopithecus afarensis. El nombre Lucy viene porque en el campo donde estaban trabajando cuando la descubrieron, este fósil histórico tan maravilloso, estaban tocando la canción de los Beatles de Lucy y había diamantes en el cielo, en la máquina. La llamaron Lucy por eso. Esta no es la mejor candidata para la Eva mítica. Tal vez la otra sería la Eva de África. No es un fósil. Es la mitocondria universal, que es esa parte del gen que viene a la línea materna. O sea, todos tenemos un mitocondria de nuestra madre materna y de la abuela o de bisabuela materna. O sea, es un ADN del mitocondrio que pasa por todo el árbol familiar. Todos los demás genes, que aparte de los que tienen los hombres, se van perdiendo en el proceso genético. Entonces, en el mitocondrio es más fácil porque así se encuentra una cosa fascinante, que todos los europeos descienden de más o menos 7 mujeres separadas que vivieron en Europa en algún momento en los últimos décimas o centésimas de años. Hay una sola mujer que vivió en África hace como 100.000 años o un poco más, y se le llama la Eva africana, que es un nombre poético que se le dio a ella, porque ella no estaba sola en el mundo en ese momento, había mucha gente alrededor de ella y desciende también de muchas otras personas, pero la Eva africana es de la cual nosotros obtenemos nuestro mitocondrio. Y yo creo que es muy interesante llegar a lo que el padre Remolina decía de los mitos. ¿Y por qué estoy yo aquí? Pues todas las culturas, como él dice, tienen su propio origen, o sus propios mitos de los orígenes. Son numerosos, son hermosos. Ustedes pueden los ver en muchas frases que están en otras fronteras, en otras partes. No hay nada diferente en el mito de los origen de los judíos. Nuevamente yo tengo que resaltar aquí que el mundo de las personas religiosas no es mistificado, como dice el padre Remolina. Ellos creen en estas personas históricas, creen que sí hubo una culebra que hablaba. Eso es lo que nosotros discutimos aquí. Aquí tenemos tratar de persuadir a la gente, así es. Nuestra discusión. Esto no es historia. Y el Big Bang como mito. No estoy de acuerdo con esto. El Big Bang, sí es cierto que hay mucha más evidencia que se requiere, pero es un poco diferente porque el Big Bang está apoyado por mucha evidencia ya. Hay evidencia de Edwin Hubble, que descubrió el universo que se está expandiendo y se extrapola hacia atrás del universo en expansión. Llegamos a un punto entre 13 o 14 trillones de años en donde esto proviene de allí. Evidencia sí hay. Los mitos del origen de diferentes personas en el mundo, hay muchos de estos mitos y tienen muchísimos detalles, pero los detalles obviamente están relacionados con lo que realmente pasó. O sea, todos son diferentes. Mientras que el Big Bang no es arbitrario. Estos detalles, como se especifican es decir, el tiempo en el que ocurrió, se basan en evidencia. Thank you. Gracias, profesor Dawkins. Siguiente pregunta, padre Remolina, en el mismo sentido de la anterior. Podríamos traer a este conversatorio muchos temas registrados en la Biblia que no resisten la prueba de un análisis científico en el siglo XXI. El arca de Noé,
la Torre de Babel, el pez gigante que se traga a Jonás, el asna de Balaam que habla, el sol y la luna que se detienen en el libro de Jacer, la separación de las aguas en el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Estos ejemplos prueban, como lo dijo hace un momento, que los libros sagrados contienen un conjunto de fábulas, probablemente para entender enseñanzas éticas y morales. ¿Cómo debemos interpretar hoy los mitos y las leyendas? Lamento mucho, pero creo que ya la contestó, pero si quiere complementarla, por favor. Sí, yo creo que de alguna manera ya he respondido a esa pregunta, ¿verdad? En la Biblia pues hay muchas de estas formas, expresiones literarias que tienen muy diverso significado. Pero yo aprovecho más bien para referirme un poquito más a lo del Big Bang. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, profesor Dawkins. Hay evidencias y desde luego lo que están haciendo en el Centro Europeo de Investigación Nuclear nos está dando datos muy concretos, pruebas o evidencias, como llaman los científicos. Y en ese sentido, pues muy probablemente llegue el momento en el cual haya tales evidencias que se digan, no, lo del Big Bang es una realidad, fue una realidad, ¿verdad? Y no es simplemente como probablemente comenzó en su primer momento, una intuición que se formuló de una manera más o menos mítica desde un punto de vista científico, entendiendo el mito científico en la forma como decía Carl Sagan, son intuiciones o formas de pensar, estructuras de pensar que se expresan de una manera científica. Sí, quizás olvidaba comentar que ustedes pueden también contrapreguntar a las preguntas que hacemos. Profesor Dawkins, como viene sucediendo en todos los casos, los hallazgos de la ciencia son más sobrecogedores, más impactantes que los planteamientos religiosos. ¿Se acerca el fin de la religión? Pero lo que yo espero, o entre esperanza y expectativa, yo creo que el fin de la religión esté cercano en cuanto a lo que yo espero, pero yo creo que va a tomar mucho tiempo, especialmente en el mundo islámico. Pero yo quiero volver otra vez a lo que el padre del Remolino estaba diciendo sobre el Big Bang, para hacer la diferenciación en este momento entre el hecho de que el Big Bang o que el universo se inició, tal como lo vemos ahorita, entre 13 o 14 trillones de años. Este no es un hecho que ha sido establecido. Es algo mucho más profundo, mucho más interesante. Yo creo que a eso es lo que él se refiere. El origen de las leyes de la física, o sea, las constantes fundamentales de la física que determinan todo lo que ha pasado después de esto. Por esto lo que yo quiero decir son cosas como la constante gravitacional, la fortaleza de las fuerzas débiles y fuertes, son valores, son cifras que los físicos pueden medir. Ellos saben cuáles son el valor de cada número, pero no pueden explicar de dónde proviene. Entonces, también las leyes de física, estas son preguntas muy interesantes, pero muy difíciles, y los científicos todavía no tienen una respuesta para ellas. Se ha sugerido, varios físicos han sugerido que las constantes fundamentales están muy afinadas, muy bien afinadas. Entonces, yo creo que si tenemos varios números en donde puedan haber una diferencia pequeña, en donde el universo, como lo conocemos, no hubiera podido existir, este tiene una constante gravitacional que tiene que ser exactamente en la forma en que es. Si hay una pequeña diferencia, pequeñísima, la galaxia no se hubieran formado, las estrellas no se hubieran formado, la química no hubiera sucedido, la biología tampoco hubiera podido ocurrir. Entonces, esto se ha visto, y otras cosas muy lindas también. Se imaginan que estas constantes fundamentales son como una novela en un radio. Nosotros tenemos que estar comunicados con ellos, y es algo divino.
Y para poder ajustar esto a los valores correctos o estar también con una sintonía exacta. Y yo creo que tal vez esta es la pregunta más importante que tenemos que decir cuando hablamos del Big Bang. Pues no que sea un hecho, porque sí es un hecho, pero que hay detrás de esto en cuanto a las leyes de física y la constante física. Aquí tenemos respuestas sobre el argumento de la sintonía. No es que estemos sintonizados con todo esto, sino que es la respuesta de los físicos. Fitzstern, otros físicos han dicho, sí, tal vez es cierto que si nosotros giramos un botón solamente, destruimos totalmente el universo, por así decirlo. Pero nadie sabe qué podría pasar si estamos seleccionando o sintonizando más de una novela en el momento. Tal vez puede que haya interacciones y diferentes universos alternos también que podrían entrar a ser si giramos los botones de una manera diferente. Pero si esto no es cierto, los físicos hablan también del multiuniverso, sobre la idea de que el universo en el que vivimos sea uno de miles de millones de universos diferentes y de miles de universos que tienen diferentes valores de las constantes fundamentales. Y de estos miles de millones de universos, solamente una pequeñísima minoría pueden hacer surgir todo lo que yo dije, las galaxias, las estrellas, la química. Y tenemos que estar en una de esas minorías de universos que tienen los valores correctos de las constantes físicas. Nadie está allí para decir, uy, qué sorpresa. Estamos en una de esas minorías pequeñísimas de universos que tienen los valores correctos de las constantes físicas. Es lo que llamamos el principio antrópico. Hay otros físicos también que dicen que no nos preocupemos de eso, que si funciona y estamos aquí, eso es todo lo que importa. Yo creo que lo que yo diría es que la idea de múltiples universos hay muchos físicos que están a favor de esto y el número es grande. Lo que yo no creo que satisface es la idea que tiene que haber un creador el que los sintoniza. Uno simplemente empuja un poco más el problema, un paso más adelante, preguntándose uno de dónde viene. Es muy difícil explicar cómo un creador entra en existencia espontáneamente y repentinamente para poder definir o sintonizar mejor esas constantes fundamentales. Simplemente sucedió. Yo diría a favor del múltiple universo y de esta teoría es que es profundamente no satisface mucho realmente. Dawkins, padre, usted hizo un planteamiento sobre de qué Dios estamos hablando, pero todos conocen su hoja de vida impecable. Muchos quieren saber a Gerardo Remolina quién es para él Dios. Que mucha gente se queda un poco en planteamientos filosóficos, pero quiere ir más a su convicción personal. ¿Quién es para usted Dios? Antes de responder a esta pregunta, yo quisiera reafirmar algo de lo que dijo el profesor Dawkins a propósito del Big Bang. Y es que uno de los premios Nobel que se concedió últimamente fue precisamente a los que percibieron las ondas gravitacionales, lo cual es una de las consecuencias del Big Bang. Después de miles y miles de años, pero se perciben esas consecuencias de tal manera que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir usted, profesor Dawkins, a propósito del Big Bang. Se está confirmando ciertamente con evidencias, pero volviendo a la pregunta o viniendo a la pregunta que me hace usted, ¿quién es Dios para mí? Pues ya en la primera introducción que hice a este evento, lo dije de alguna manera un poco más filosófica, si se quiere, pero quisiera concretarlo algo más. Para mí, el Dios en que yo creo es el Dios de Jesús. Es desde Él desde quien hay que iluminar
todas las concepciones de Dios. Entonces, para mí el Dios es el Dios que conozco a través de Jesús y que lo siento de una manera muy personal. Es el Dios de Jesucristo, que es el Padre de todos los hombres, de todos los seres humanos. Por eso yo creo que la oración del Padre Nuestro es la oración más universal que hay. Padre nuestro, Él es nuestro Padre. Es un Padre que nos ama, es un Padre que nos dio la vida, es un Padre que nos ama verdaderamente. Y por consiguiente que somos hijos suyos, somos de su estirpe, es decir, participamos de la realidad de Dios. Dios está presente en nosotros, está presente en mí. Y por consiguiente también somos hermanos entre nosotros. Entonces, para mí la experiencia de Dios es esa, es la de tener un padre, la de tener unos hermanos, la de compartir con ellos lo que es mi vida, lo que es mi suerte. Y yo creo que Jesús no vino propiamente a traer una nueva religión. Después hablaremos de la religión. Sino que vino a traer un reino de Dios. Y ese reino de Dios no es una teocracia. Siempre rehusó ser rey. Ese reino de Dios es un reino de la verdad. Entonces, cuando yo procuro buscar y encontrar la verdad, hacer la verdad, estoy experimentando a Dios. Es un Dios de la vida, es un Dios de la justicia, es un Dios del amor y de la paz. Entonces, cuando yo trato, dentro de mi limitación personal, vivir esa realidad de Dios, tengo que ser una persona veraz, una persona honesta, una persona justa, una persona que ame verdaderamente. San Juan lo decía muy bien: si no amas, no has conocido a Dios, eres un mentiroso. Entonces, yo siento esa necesidad verdaderamente de amar verdaderamente. Dios es amor, y Dios como amor nos invita a que nos perdonemos, a que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Entonces es un Dios de todos. Ese es mi Dios. Es el Dios de Jesucristo, en donde todos somos hermanos, en donde todos debemos convivir pacíficamente, donde todos debemos buscar la paz. No podemos decirnos mentiras, sino que tenemos que ser transparentes los unos a los otros. Bueno, ese es el Dios en el cual yo creo. Muchas gracias, Padre. Doctor Dawkins, profesor, la naturaleza es el conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano. Si Dios para usted existiera, ¿Dios podría ser la naturaleza y sus leyes? I think that's playing with words. Creo que eso es jugar con las palabras. Realmente no ayuda mucho usar el idioma de Dios cuando hablamos de la naturaleza. Claro que, como yo decía en mi introducción, es algo totalmente diferente de la concepción de Dios que tiene la gente religiosa, o como dijo el padre Remolina, el Dios de Jesús. Uno puede jugar con las palabras si quiere y decir Dios es la naturaleza o Dios es las leyes de la física, cosas así, pero estamos hablando realmente a muchas personas que creen en su Dios, el Dios de Jesús o de Alá o de Mohammed. Es muy diferente. Yo creo que está mal utilizado el idioma allí, utilizar ese idioma de Dios para esto. Yo creo que Einstein él dice que esto se usa para engañar a las personas, utilizando este lenguaje para que la gente entienda algo diferente de la gente que cree en Dios y lo que quiere decir la palabra de Dios. Muchas gracias.